estaba diciendo era lo siguiente, que gracias un poco a la oficina, a mi oficina por esta iniciativa. Saludos a Molina y a Henry por todo el esfuerzo que están haciendo. Y lo que quería decir es esto, ustedes ven ahí la presentación de CEPRES Filatelia Italiana 1800-1860. Además del logo de mi oficina, tenemos a la derecha el escudo de Uruguay y a la izquierda el de Italia, pero no el de Italia de la época de la prefilatelia, sino la actual. ¿Y por qué lo traje a colación? Es lo siguiente, hoy es 2 de junio y hace 74 años, en un plebiscito que se hizo en Italia, se decidió optar entre la monarquía y la república, y ganó la república por aproximadamente el 53%. Y hoy es la fiesta nacional italiana, por eso elegí este día. ¿Y por qué el escudo de Italia? Porque el escudo de Italia fue hecho en un concurso que lo ganó 2 veces Paolo Paschetto, pero Paolo Paschetto también es un diseñador de estampillas, de sellos de Italia, y fue el que hizo la primera serie de correo aéreo de la época, digamos, republicana, que en Italia se dice democrática, está escrita por todos los catálogos, y es la que tiene, son 9 sellos, y tiene un dibujo en unas de golondrina y en otro de un avión, que después se repitió con resellados y todo. Así que por eso puse esto. Y ahora voy a avanzar. La charla está hecha de la siguiente forma. Yo hice una vez una charla exponiendo sobres de mi colección en un evento del Instituto Italiano de Cultura. Era un evento histórico y me pidieron que colocara las cartas para que la gente buscara lugares de sus orígenes y se fuera acercando. Luego fui invitado por un club de aquí, el Círculo Filatélico, a dar una charla y ahí sí fue ya netamente filatélica. Pero esta charla tiene una parte histórica y una parte geográfica y la parte filatélica. Aquí tienen el reglamento de historia postal. Esto está sacado de una traducción que hizo Dila. Y bueno, dado que esto va a ser visto por cantidad de gente, puede servir para alguien que quiera introducirse en la historia postal. El reglamento todos lo conocen, como son las colecciones competitivas, colección de historia postal que contiene material transportado por y relacionado con correos oficiales, locales o privados, y bueno, y que enfatizan las rutas, las tarifas, las marcas, los usos y otros aspectos. Ahora tenemos la parte B, las colecciones de marcofilia, que muestran las clasificaciones y los estudios de marcas postales relacionadas con el correo oficial, local o privado, en sobres, sellos, con adhesivos y otros artículos. Y las colecciones históricas, sociales y de estudios especiales. Esto es rápido, todos lo sabemos, las categorías que están, la 1 hasta 1875, pre-UPU, la 2 entre 1875 y 1945, y la 3 posterior al 45. Cada exposición pertenece al periodo en que comienza, donde radica su contenido principal, ¿no? Eso ya lo sabemos. Después, continuamos solo esto, en una vista rápida. Las colecciones de historia postal contienen sobres, cartas, todo, y las diferentes subclases. ¿Qué hay? Los servicios postales anteriores a los sellos adhesivos, que es en el caso que yo voy a desarrollar, servicios postales locales, regionales, tarifas postales, rutas, matasellos, correo militar, correo de campo, correo de asedios, prisioneros, campos de internado civil y militar, marítimo y o fluvial, y seguimos con toda esta parte. Correo ferroviario, yo voy a tocar parte de eso, todo tipo de oficinas postales ambulantes, correo de catástrofe, desinfectado, también voy a mostrar algunas marcas de desinfección, correo con porte, el censurado, automatización, marcas, correo. El reglamento dice que una colección de historia postal puede contener mapas, publicaciones, decretos y otros materiales similares y que tienen relación directa con el tema que se está eligiendo, ¿no? Y acá están los puntos, el tratamiento 30, dividido en 20 y 10, 35 conocimientos filatélicos y temas relacionados, y 30 por condición y rareza, y 5 por presentación. Esto viene así sucinto. Acá, como ustedes pueden ver, estas son fotos originales sacadas por mí.
en una ciudad del sur de Italia, y ustedes pueden ver ahí, esta es, hasta el día de hoy se sigue usando, es muy antigua. Esta es una reproducción de las que se usaban durante el reino, porque tiene el escudo del reino, y esta es la que está en uno de los correos, delante del correo. Así que ahí entrarán nuestras cartas que aparecen acá, cuando llegan a destino. Ahora viene la parte geográfica, y es importante acá detenernos en esto, porque yo le puse área italiana, porque Italia como Italia no va a aparecer hasta 1871 y como república hasta, eh, hasta 1946. Y realmente como su primer presidente constitucional en 1948. Pero acá es importante ver esto, y lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor. Y ustedes ven que en 1796, previo a toda la era napoleónica, tenemos el reino de Cerdeña por acá, que va a ser importante en la unificación italiana, junto con la isla de Cerdeña. Tenemos acá al sur el reino de Sicilia, que comprendía todo lo que es la parte sur de Italia y la isla. Los estados pontificios, que durante todos estos cambios, hasta 1860 más o menos se va a mantener igual, y los diferentes ducados, Toscana, la República de Génova, Lucca, Parma, Módena, tenemos la República de Venecia, Trento, y toda esta parte de Milán, que es el Lombardo. Eso es en 1796. Recuerden que vienen las invasiones napoleónicas, y en 1810, previo al tratado, al Congreso de Viena, toda el área italiana estaba dividida así. Tenemos el Reino de Italia, que agarró parte de lo que es el Lombardo Véneto, la República Véneta, y parte de lo que después será los estados pontificios. Toda la parte acá de Turín, es lo que es Cerdeña, toda la parte de la Toscana y todo eso va a ser hasta Roma del Imperio francés, salvo Lucca, que va a quedar sola. Y la parte sur se divide en dos, Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia. El Reino de Nápoles gobernado por los Borbones. Y acá toda esta parte, que había parte que era la parte italiana, las provincias ilirias. En 1815, el Tratado de Viena nuevamente pone en orden el área italiana. Y esto es lo que nos va a interesar para tratar la parte filatélica. Y voy a nombrar algunas ciudades acá. Entonces, tenemos, de esta forma quedó, al sur el reino de Nápoles y el reino de Sicilia, que después se van a unir y van a ser el reino de las dos Sicilias. El Estado Pontificio, todo esto, dentro de él está San Marino, que es una república independiente y se mantiene así, todo esto aquí. Después, el Gran Ducado de Toscana, Ducado de Lucca, Massa, Parma, estos pequeños, Módena, el Reino de Lombardo Véneto, que es todo aquí con capital Milán, tenemos acá el Imperio Austríaco, y el Reino de Cerdeña, de nuevo, como era en 1796, capital Torino, con la isla de Cerdeña. ¿Qué es lo que pasa en 1815? Ahí es el Tratado de Viena. Después, le voy a decir, digo, para no volver, esta es una placa también de la misma ciudad del sur de Italia, donde dice que Garibaldi empezó, digamos, para liberar Italia y formar el reino desde el sur hacia el norte. Estuvo en esa ciudad en septiembre de 1860. En 1860 empieza, digamos, el reino de Cerdeña, va tomando otros reinos de Italia, hasta que en 1861, en marzo, se declara el reino de Italia. Y va a quedar de la siguiente forma. 17 de marzo de 1861, tenemos todo esto acá, que es el Reino de Italia. El Estado Pontificio se reduce, que realmente va a quedar hasta 1870 así, porque con la caída de la famosa Porta Pia va a quedar reducido a lo que conocemos hoy como el Vaticano, y va a seguir como en conflicto con el Reino de Italia hasta los tratados de Letrán de 1929 que firma Mussolini. Pero acá en 1861, lo que era la parte de Venecia, va a quedar como una república independiente, hasta que en 1866 se va a integrar al Reino de Italia. Pero acá quedan otras partes, que es el Trento y eso, que recién va a integrar el Reino de Italia terminada
la Primera Guerra Mundial. Pero voy a volver para atrás porque para que ustedes vean algo que va a quedar muy claro y que va a ser usado en la exposición de las rutas. Ustedes ven acá que está Niza. Niza fue donde nació Garibaldi, y cuando nació Garibaldi era parte del área italiana. Entonces acá tenemos Niza como área italiana. Ahora vamos a el Reino de Italia y ahora vamos a ver que Niza ya es francés. ¿Qué es lo que pasa? La parte de Saboya, que lo vamos a tratar, el rey de Cerdeña decide cedérselo a Francia por el apoyo que hizo para la unificación italiana. Eso es importante porque lo vamos a ver en varias de las rutas. Bueno, acá hago una pequeña presentación de lo que es la colección, que presenta documentos circulados de diferentes estados antiguos italianos, desde 1800 hasta su confluencia en el Reino de Italia. Y bueno, como dice ahí, a partir del Congreso de Viena se vuelven a reinstalar en ala italiana los diversos estados, lo que vimos en los mapas: Lombardo-Véneto, Módena, Parma, estados pontificios, Cerdeña, Reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia, el Gran Ducado de Toscana. Yo presento los prefilatélicos, en algunos casos circularon con marcas postales a pesar de exceder la fecha de los sellos. La mayoría de los sellos en estos estados fueron hechos a partir de 1850 y hay cartas que circulan sin tener sellos, sino con las marcas postales anteriores. Quienes conocen Italia, digo acá hay todo, quienes conocen Italia podrán apreciar que algunas ciudades o pueblos hoy continúan existiendo y están indicados como pertenecientes a una provincia, pero después no coincide con lo que es hoy y se debe a los diversos cambios que ocurrieron en Italia con los límites de las provincias y regiones. Para que tengan idea, hasta ahora se siguen cambiando las provincias y nombrando nuevas regiones, ¿no? Mi colección está dividida en estos 7 capítulos: Reino Lombardo-Véneto, que es lo que les decía acá arriba, el Reino de Cerdeña, el Ducado de Módena, el Ducado de Parma, el Gran Ducado de Toscana, los estados pontificios. La Romaña estuvo un poco sola en determinado momento, pero incluye el estado pontificio de la Romaña, es donde está Bolonia, ¿no? Para que tengan idea. Y por último, el Reino de las dos Sicilias, que es toda la parte sur de la Bota y la isla de Sicilia. Vamos al Lombardo-Véneto. Fue creado por Austria en 1815, cuando reconquistó las provincias perdidas en la guerra napoleónica, y por el Tratado de Vilafranca, la Lombardía fue anexada al Reino Sardo de Cerdeña. Esto es lo que digo que va sucediendo. Y Venecia permanece austríaca hasta el Tratado de Paz austro-itálico del 3 de octubre del 66, y ahí se une al Reino de Cerdeña, digamos, en ese caso al Reino de Italia ya. Y comprendía las actuales regiones de Lombardía. Tengan en cuenta esto: Lombardía es donde el gran foco que tuvo de COVID-19 Italia, ¿no? Milán, Como, Sondrio, Brescia, Mantova, Bérgamo, Cremona y Pavía, y el Véneto, las provincias de Venecia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona y Vicenza. 1850 se introducen los primeros sellos. Acá están, junto con el Imperio de Austria y el Trentino, por acá está Suiza, y acá es el Cerdeña, Ducado de Parma, para que tengan idea de las fronteras. Acá le puse una carta completa de Verona a Venecia el 8 de septiembre de 1810, y esta pertenece al periodo del Reino de Italia. ¿Por qué? Porque esta es la parte, según le mostré en los mapas, que durante la época napoleónica funcionó como un estado independiente como el reino. Es un papel sellado, que se lo voy a mostrar después, de valor 10 soldi. Al frente tiene la marca Verona, y al dorso el lacre y la recepción Venecia. Y miren esto, interesante para 11 que le gustan los papeles sellados. Acá pueden ver, dice Reino de Italia, carta escrita soldi 10. Acá tenemos otra, pero ya es del Reino de Italia, y esto es una carta oficial dirigida de Mantova a Redondongo el 15 de abril de 1812. Seguimos con la separación de Italia, donde estaba toda la parte napoleónica y el Reino de Italia.
Y como ven acá, es una carta oficial que dice el director del demanio y dirige unito. La dirección del demanio, que hasta el día de la fecha sigue existiendo, es la dirección del gobierno que cuida de todos los bienes del Estado. Y como aclaré acá, es anterior al Estado lombardo-veneto, indica en su interior Reino de Italia. Acá es para ver diferentes marcas, es una carta completa que va de Venecia a Colonia, 10 de junio del 30, tiene una marca rectangular en Venecia, tiene el porte 7, la tasa suiza y la tasa prusiana, digamos, porque en este caso la ruta es Milán, Suiza y lo que es hoy Alemania. Vamos a ir acá a esta parte que estuvimos, justo cuando Cristian dio su charla, surgió el nombre de esta marca. Entonces, es una carta completa de Milán a Lyon, Francia, del 10 de diciembre del 36. Tiene la marca de Milán, fechador, L1, perdón, L1 no, LT, disculpen, hay un error, una marca en negro de tránsito y la marca de intercambio Italia Le Pont de Beauvoisin. Al dorso tiene una recepción del 14 de diciembre. Y vamos a ver este famoso puente, cómo es en la historia. Acá está agrandada la marca. Hay otras que son rectangulares y dice Italia y después Le, y en el segundo renglón dice Pont de, y lo mismo que esto. Y hay también marcas circulares que son a partir de 1840 aproximadamente. Son dos territorios y es una misma ciudad. Están divididos por el río Giers, que terminó siendo la frontera entre Francia y Saboya en italiano, a partir del Tratado de 1355, y estuvo durante 5 siglos, es decir, hasta 1860, como ya les conté. Y acá les pongo la distancia para ver. La distancia de Torino, que es la capital del Reino de Cerdeña, a este punto de intercambio, 240 kilómetros. De Milán, que es la capital del Lombardo-Véneto, 375. Y de París, que es lo de Francia, 548. ¿Cómo es hoy la situación de esta ciudad, digamos, de estos dos territorios? Del lado francés, que siempre fue francés, se llama Pont de Beauvoisin, es del departamento de Isère, código postal 38.480, 3.000 habitantes. Del lado que estuvo en disputa entre Francia y la parte italiana, se llama Le Pont de Beauvoisin, es el departamento de Saboya, que fue creado especialmente en 1860 para hacer cuenta de estos territorios que salieron del reino de Cerdeña y pasaron a Francia. El código postal es diferente, véanlo, 73.330 y tiene 2.000 habitantes. Y como dije, estuvo pasando manos francesas e italianas a lo largo de los siglos. Entre 1790 y 1860 perteneció a Italia como parte del Ducado de Saboya, que era parte de la Cerdeña. Y en 1860 pasó a Francia, previo a la unificación, en agradecimiento al apoyo francés. Pero veamos además en la historia, que esto es interesantísimo. Aparece en la historia como un escenario de matrimonios sellados entre las casas reinantes de Saboya y Francia. En 1696, María Adelaida de Saboya, de solamente 11 años, se casa con el nieto de Luis XIV. En 1737, el rey Carlos Alberto de Saboya se une a Isabel de Lorena. 1771, María Josefina de Saboya se casa con el futuro Luis XVIII. 1773, Marie Thérèse de Saboya se casa con el conde de Artois, que luego va a ser Carlos X, Charles X. 1775, Marie Clotilde de Francia se casa con Charles Emmanuel de Saboya, y también ese puente va a ver el paso del Papa Pío VII en el camino para coronar al primer emperador Napoleón I en 1804. Acá tenemos un cuadro del Louvre, donde está, que en realidad el Papa no lo llegó a coronar porque él mismo se impuso la corona. Y Napoleón va a pasar por ese puente varias veces. Pero vayamos a la literatura y les va a sorprender. Las novelas también lo mencionan, como es el caso del Conde de Montecristo, que es obra de Alejandro Dumas, como ustedes saben, pero se desarrolla entre 1814 y 1838. Y hay un diálogo entre Montecristo y Andrea Cavalcanti que es bueno, dice así. El conde de Montecristo le dice: ¿os esperaba en Niza un carruaje? Esto ocurre en París.
Y Andrea Cavalcanti dice, eso es, me llevó de Niza a Génova, de Génova a Turín, de Turín a Chambéry, de Chambéry a Pont-de-Beauvoisin y de Pont-de-Beauvoisin a París. Chambéry y Turín fueron las capitales del Ducado de Saboya en distintos momentos de la historia. Pero aparece un personaje que nació en esta ciudad en 1747, Emmanuel Creté, integrante del gobierno de Napoleón, fue el firmante del concordato del 15 de julio de 1801 entre Francia y la Iglesia, fue el primer gobernador del Banco de Francia, ministro del Interior, y luego de estos cargos asumió como director de puentes y caminos, y en ese cargo construyó nada menos que el Arco de Triunfo. Falleció en 1809 y fue enterrado en el Panteón. Acá hay muchas cosas para temáticas y todo. Pero hice algo, digamos, este viaje que está acá, ¿cómo sería hoy actualmente? Y para ver también nos va a servir para algunas demostraciones de las marcas. Tenemos Niza, hoy en Francia, pero en aquel momento en Italia, hasta Génova y de Génova a Turín. El primer tramo, 374 kilómetros. El segundo tramo va de Turín a Chambéry y a Le Pont de Beauvoisin, que es en el interior de Francia, 244. Luego, de Pont de Beauvoisin a París, 531. Acá tenemos un total de viaje de 1.149 kilómetros por autopista en automóvil hoy. Supongamos que en esa época más o menos tenía los mismos kilómetros. Y esto es actualmente lo que es la ciudad y el puente. Este puente originalmente fue en madera, luego fue construido en piedra, pero durante la Segunda Guerra Mundial los franceses lo destruyeron para evitar el pasaje de los alemanes y fue reconstruido para tenerlo como es ahora. Acá le pongo dos cartas del Reino Lombardo-Véneto de la época de la independencia de la República de Venecia. Entre 1840 y 1850 hubo varios levantamientos para independizarse y poder después ir formando lo que fue el Reino de Italia en 1861. Y son circuladas internamente, una tiene gobierno provisorio de la República Veneta y el León de San Marco, y la otra tiene también el León de San Marco, pero dice direcciones de los Spedales Civiles de Venecia, Spedales Hospital. Acá vamos a ver otra vez la marca del puente, del pont de intercambio. Entonces va de Milán a Londres, entonces de Milán tiene que ir, es Reino Lombardo-Véneto, tiene que ir al Reino de Cerdeña, para luego entrar en Francia y de Francia a Londres. Entonces, Milán rectangular, el Franca y el Porte Pago, y después marca Vía del Listad de Sardi, que significa por dónde va a ir, y después la marca circular de rojo del 13 de agosto del 56, que es esta, que dice, no está muy legible, pero dice Pont de Beauvoisin. Como ven, los sellos ya estaban introducidos en Lombardo-Véneto, pero en 1856 esta no lo tiene, y va a Londres. Y al dorso tiene la recepción circular. Y ahora pasamos al reino de Cerdeña, que luego del triunfo de Vittorio Emanuele I en 1814, el Congreso de Viena unifica el reino de Cerdeña y la República Ligure. La República Ligure es la capital Génova. Y comprendía, como decíamos, la Saboya, el Piemonte, el Monferrato, la Contea de Niza, el Marquesato di Saluzzo, la parte occidental del antiguo Ducado de Milano, la Liguria, la isla de Cerdeña, es decir, las actuales provincias de Alessandria, Cagliari, Cuneo, Génova, Novara, Porto Mauricio, Sassari, Torino, y los departamentos franceses actuales de los Alpes Marítimos, la Alta Saboya y Saboya, que yo ya les comenté, y limitaba al norte con Suiza, con el Lombardo-Véneto, los ducados de Parma y Módena, y con el Golfo de Génova y con Francia. A partir del 1859 va incorporando diversos reinos, y el 17 de marzo viene proclamado el Reino de Italia, lo que veíamos en la parte geográfica. Y como el 1 de enero de 1851 se emiten los primeros sellos. Acá está lo que era el Reino de Cerdeña en su época, la parte territorial y la parte insular. Y acá vamos a la carta postal de Bollata Cavallini, que ustedes conocen,
que se usa mucho en temática, y todos son unas cartas oficiales prepagas, fueron hechas para combatir el contrabando de correos que había. Esta es de la emisión provisoria, después hay una emisión definitiva, es una carta de Torino Meuliano del 10 de julio de 1819, está dentro de la validez que va del 1 de enero de 1819 al 31 de enero de 1820, y bueno, y como decía, permitía a los particulares hacer llegar su propia correspondencia a destino, pagando para ello el franqueo por medio de la carta prefranqueada. Acá tenemos una curiosidad, la distancia entre Torino y Meuliano es de 62 kilómetros, y se supone que tenía que haber usado una carta de 25 centésimos, porque esta fue emitida en 3 valores, pues la de 15 centésimos era para el porte por envíos hasta 15 millas, aproximadamente 37 kilómetros, así que pagó, pero no lo que correspondía pagar. Acá están los 3 valores que fueron impresos, 15 centésimos, 25 y 50. Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hazla, sí. Si estaba bajo, le faltaba aporte, ¿no había ningún proceso de postage? No, porque lo vas a ver ahora, era para transportar por las particulares. Ah, ok. Era para evitar el contrabando. Entonces yo voy, compro la carta esta, la escribo y te la doy a ti, tú me la llevas a un pariente a 60 kilómetros. ¿Ah? Y acá vamos a la otra, que es la serie definitiva, que se emitió en 1820 y con un hueco grabado, como ven acá, esta es una de 15 centésimos, está enviada desde Génova a Torino al ministro del Interior, del Interno. Y al dorso tiene un lacre oficial, que no lo muestro acá, pero del Comune di Génova. El Comune es la intendencia, la alcaldía, la gobernación, como quieran traducirlo, depende de cada país. Es una carta con filigrana, con un cuadro, todo es un contorno. Y miren qué interesante que es la filigrana de esto. Es un pliego doble, digamos, está doble, y esta es la filigrana. Y dice así: correspondencia autorizada en corso, digamos, normal, para usar por particulares y para otras ocasiones. Y acá dice dirección general direcciones generales del Regio Posta, dirección general del Correo Real. Y acá está todo un dibujo, ¿no? Y acá está un poco más, de nuevo, hueco grabado, ¿no? Lo que es. Más adelante les voy a mostrar una que fue usada fuera del curso, porque se imprimieron demasiadas y fueron reimpresas con nombres de diferentes instituciones oficiales para hacer oficios o cartas entre los diferentes ministerios, diferentes agencias del Estado. Esto acá la puse solo para que vean, digamos, no sale de Italia, sino que llega a Italia, y es una carta de Frankfurt a Génova del 1836, es un precursor Turitaxis, tiene la marca de Frankfurt 8 de marzo, el tránsito, la tasa, pero lo puse ¿por qué? Porque la otra vez hablábamos de los papeles donde eran impresos y todo, y en este caso esta tiene la marca de quien la fabricó, J. Waldman Turke 1835, dice con la fecha de 1836 que fue enviada. Recordemos que todos leemos las cartas en la historia postal y se sacan muchas cosas de adentro, ¿no? Esta es la que yo decía que es de uso tardío. Es una carta postal volata, Cavallini, de la emisión definitiva, del valor más alto, a 50 centésimos, del 41. Y va de Génova a Puerto Mauricio. Tiene la marca lineal Génova, que ven acá, al dorso Puerto Mauricio, 26 de octubre, y además tiene el sello Inspecciones de Le Poste en Génova. Adentro está impreso, como yo decía, y dice Administración de Le Poste. Y se supone que tenía que ser usada para todo trámite oficial. Pero en este caso, de la lectura que hice, como es pliego doble, son como 2 cartas, 2 a 4, está escrita en 3 de ellas, y una está destinada, donde está el hueco grabado, para escribir la dirección y las recepciones y cerrarla, ¿no? Pero es una carta de un hijo a sus padres, y ahí, leyendo la carta, veo que era funcionario postal, y usó esta carta por lata de 50 centésimos destinado a uso del correo. Entre otras cosas que escribe en la carta, dice que estaba concursando
para ascender en el mismo correo, y dado que no solo conoce el italiano, sino el francés, seguramente va a tener más oportunidades frente a otros candidatos. Así que cualquier similitud con hoy es pura casualidad. Digo, interesante lo que se lee adentro. ¿Por qué puse esta? Esto es una carta de Italia, perdón, desde Uruguay a Italia, y es interesantísima. Primero, es de la época de la Guerra Grande. Si ustedes recuerdan, cuando Walter estuvo hablando de la parte de historia, en el periodo entre 1839 y 1851, hubo una gran guerra que fue, digamos, entre dos bandos, y que Montevideo estuvo sitiada por los demás, intervino Argentina también, la Confederación, y esto sale de acá, de Montevideo, en el buque Tres Fratelli. Y era la época que ya estaba Garibaldi. Ustedes saben que Garibaldi, después de Brasil, vino para Uruguay y fue, digamos, contratado por el gobierno de Montevideo para comandar sus fuerzas navales. Y va a Génova, y dice acá, Outremer, Marsella, 19 de enero, y Vía de Niza. Y esto es interesante, y acá tiene el matasello de recepción y un matasello circular que realmente no está completo porque se cortó la carta, pero dice Antibes, que es Francia. Y esto nos va a llevar a varias cartas que muestran las diferentes rutas. Es del 14 de octubre del 41, a través del vapor Tres Fratelli. Esta carta yo la compré en Los Ángeles, en la exposición que hubo allí, y cuando vine a Montevideo, los que en ese momento hacían correo marítimo, no conocían de este buque, y yo logré encontrarlo en los diarios de Garibaldi que hacía, donde estaba detallado que había estado acá en esa fecha y que partía con determinada cantidad de productos. Tiene al frente la tasa manuscrita, las marcas de tránsito, Outremer, Marsella, como le dije, y Vía de Niza, y la recepción. Hasta el día de hoy no conozco otras cartas transportadas por este vapor, ¿ah? desde Montevideo hacia Italia. Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, Hay cartas que van de Perú y yo más o menos soy familiar con la entrada por Génova. Me parece bastante interesante que va por Marsella, pero... claro, y te lo explico, te lo detallo porque después les voy a mostrar el viaje al contrario, cuando sale de Italia. Ok. Esto que hizo, desde Montevideo llegó a Marsella, y por vía terrestre, a través de Niza, que Ujú, Niza en ese momento era del área italiana, el sí. Ducado de Saboya y el Reino de Cerdeña. Y Antibes es una ciudad francesa, y es el intercambio. En Antibes se ponía este sello y luego la llevaban a Niza. Ok. Y de Niza se entrega vía terrestre a Génova. Ok, pero ¿por qué 54 de inbound rate? Las únicas veces que yo he visto 54 es cuando van a los estados papales, que era 27 by 8 y sería el doble. O sea, para mí esto como, ¿por qué 54? Es lo que está ahí claro, yo la Sí, verdad que me queda investigar por qué 54, ¿viste? ok, gracias. Recuerden que estábamos en guerra y todo, digo, es una de las cosas que voy a tener que seguir investigando. Y acá está la que va al revés. Acá dice, es una carta que va de Niza, Niza marítima, porque para los italianos de la Niza, que es hoy Francia, le ponían Niza marítima para diferenciar de otra ciudad que está en Toscana, que se llama Niza Monferrato. Entonces esta va de Niza a Antibes, hace el camino inverso a la carta que yo les mostré en un recorrido, y está dirigida al cónsul de Su Majestad de Cerdeña, Sarda, y tiene Niza 14 de noviembre, PD del Pago, y la marca de intercambio Cerdeña, Antibes. Esta hace el camino al contrario. No es desde Génova, pero es de un área italiana hacia Francia. Y acá volvemos a la marca de Le Pont de Beauvoisin, y acá puse dos ejemplos para ver las diferentes rutas de cómo se distribuía la correspondencia desde el área italiana hacia Francia. Tiene una diferencia de un poco más de un mes, va de Génova a Lyon, y esta va de Génova a Marsella. La de Génova a Lyon, 13 de agosto del 55,
es la marca encuadrada en rojo Génova, la marca de intercambio franco-italiana que la vimos, Italie, Le Pont de Beauvoisin, el tránsito, la tasa y tiene una recepción de Lyon. Pero este documento es interesante. Primero, tiene los dos cortes de desinfección, acá están marcados con las flechas, y de su interior surge que en esa fecha existía cólera, por lo tanto, condice con la desinfección que se hace. La de abajo, que sale de Génova, es del 19 de septiembre, es decir, 36 días después. Va a una ciudad francesa, que es Marsella, pero no va por allá, sino que viene por el sur, y también tiene la marca de intercambio Cerdeña con Antibes. ¿Ah? Entonces, digo, quise demostrar las dos rutas que había entre la zona italiana y Francia, que no son, digamos, ninguna de estas es marítima. Ahora paso al Ducado de Módena, solo un ejemplo de cómo es, era muy chico, fue reinstalado en 1815, comprendía Módena, Reggio, Guastalla, Frignano, Garfagnana, Massa Carrara y Lunigiana, y después de la huida del duque Francisco V en 1859 se creó un gobierno provisorio y en 1860 pasa al reino de Cerdeña. Solamente dos muestras nomás y también para mostrar algún tipo de diferencias. Esta va de Módena a Génova, entonces pasa, digamos, a Cerdeña. Pero para pasar a Cerdeña, primero pasa por el Lombardo Véneto, y les voy a mostrar por qué. Tienen acá Módena, Lombardo Véneto aquí, Ducado de Parma y Cerdeña está por este lado. ¿Y qué tenemos acá? En esta primera, que va a Génova, la marca azul Módena, porque de Módena tenía estas marcas rectangulares con la ciudad, el mes y el día. LT del Lombardo Véneto, vía de Voghera porque era por la ciudad que conectaba a Módena con el Lombardo Véneto, y después pasa a Génova. Esta va a Suiza, también pasa por el Lombardo Véneto, que era el lugar de salida, digamos, siempre hacia el norte. El Ducado de Parma, también restaurado en 1815, los Ducados de Parma y Piacenza, que corresponden a las actuales provincias de Parma y Piacenza. En junio del 59 también ven como en esas fechas todos se fueron, digamos, luego de la vida definitiva de la duquesa María Luisa, se instala una comisión provisoria y el 18 de marzo de 1860 se anexa al reino de Cerdeña, para luego confluir en el reino de Italia en marzo del 61. Y acá es solamente mostrar dos, una va de Piacenza a Lyon, Piacenza se usaban matasellos circulares o también en este caso rectangulares. También tenemos acá la marca doble círculo de intercambio sardo francés que ya vimos de Le Pont de Beauvoisin, que la tienen acá, y el tránsito sardo en rojo. Y la recepción tiene una recepción de Lyon. Y esta va directamente de Parma a Génova, pero no tiene ninguna marca, que es lo que me extraña, ¿no? No sé cuál es el camino que hizo, porque no lo debo escribir, pero no tiene ninguna marca de tránsito. O faltó, o la llevó alguien en las manos. Tenemos el Gran Ducado de Toscana, que se reinstaura en Viena, como dijimos, en los departamentos de Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Siena y la isla de Elba, Pianosa, Giglio y otras islas, y son las provincias actuales, como ven ahí escritas. Limitaba al norte con Módena, con el Estado Pontificio, todo aquí alrededor, y aquí es todo lo que es el Mar Tirreno. Después de la Segunda Guerra de Independencia, el gran duque Leopoldo II abandona Toscana y se constituye un gobierno provisorio, y en marzo de 1860 se anexa el reino de Cerdeña. Abril del 51 circulan los primeros sellos. Pongo pocas acá, digamos, esta es una carta completa de Livorno a Malta, colonia inglesa en el momento, del 45, marcas circulares con la ciudad y con la fecha, y esto es lo que tiene interesante, que fue purificada, dice purificada al lazareto, esta es para correo desinfectados, ¿no? Y acá les quiero mostrar algo que es la Strada Ferrata, que es interesantísimo, porque hay muchos sellos, muchas cartas con esto,
y puede ser usado, digamos, para varias temáticas, pero además puede ser una colección única sobre este tema en historia postal. Esta va de Firenze a Livorno el 25 de mayo de 1848. Tiene al frente la marca circular roja Strata Ferrata Leopolda, Ufficio Centrale, Firenze, 25 de mayo, que indica su transporte por tren. También la marca oval da exigere, es decir, que la tienen que pagar, de 3. Y para todos los integrantes de mi oficina es una carta enviada a la fábrica de botellas de cerveza. Está realizando un pedido, en el interior tiene todo el pedido. Y va a Livorno. Pero ¿qué era esta Strata Ferrata? Y acá viene la historia. La Strata Ferrata es una línea de tren que salía de Livorno, puerto, donde salía toda la mercadería del Gran Ducado de Toscana hacia el exterior, y también ingresaba. El primer tramo, Livorno-Pisa, y después se van haciendo los otros a Pontreda, a Empoli, para finalizar en Firenze, que era la capital. Y el duque Leopoldo II dio la bala a esta iniciativa, que es una iniciativa privada. Y van a encontrar algún personaje conocido en esta iniciativa privada. Se concretó en marzo de 1838 gracias a dos banqueros, Pietro Sen de Livorno y Emanuele Fenzi de Firenze, ¿no? Y en 40 días recogieron las adhesiones, suscribieron el capital, el 5 de julio ya estaban los planos, y en agosto de 1838 convencieron al ingeniero Robert Stephenson, que era el hijo del pionero George Stephenson, de Inglaterra, para encargarse de los trabajos. El ingeniero comenzó la labor, expuso que el mejor trayecto era el que corría a lo largo del valle del río Arno, que atraviesa ahí todo Florencia, toda la Toscana, y el proyecto definitivo lo presenta en 1839. Leopoldo lo aprueba en febrero de 1840, en junio de 1841 se elige el Consejo de Administración de la Sociedad, y ahí deciden ponerle el nombre de Ferrovía Leopolda en honor al soberano. El primer tramo se empezó a construir, como dije, en el puerto de Livorno, porque todos los materiales venían desde Inglaterra directamente al puerto. En enero de 1844 realizaron las primeras pruebas, fue con una locomotora y un vagón de primera clase transportando 20 invitados, que de Pisa a Livorno llevó 15 minutos en los 12 kilómetros con 300 metros, y la segunda prueba fueron con 3 vagones y llevó 200 personas en 17 minutos. La carta que yo les mostré, para que vean acá, es de 25 de mayo de 1848, es justo en la inauguración del tramo final. Acá tenemos un billete, digamos, de invitación a la inauguración del primer tramo, Livorno-Pisa, que fue el 13 de marzo de 1844, y el otro día se abrió al público. Fue extraordinario este éxito porque llevó a que mucha mercadería inclusive se transportara por el tren, y la línea fue aumentando, llegando a Pontevedra en el 45, a Empoli en el 47 y en Florencia en el 48, el 12 de junio se inauguró. Mi carta es anterior, se supone que estaba funcionando, pero no estaba funcionando oficialmente para el transporte de personas. Y completó un tramo de 97 kilómetros. Esto es una carta completa de Firenze a Bolonia, Bolonia, Estado Pontificio del 48, tiene la marca Firenze, 16 de octubre del 48, la tasa, y la marca oval en negro de desinfección que dice provincia de Bolonia desinfectada del octubre del 48. No tiene cortes, solamente la marca. Vamos a los estados pontificios, miren lo grande que era, que ya lo mostramos. Varias provincias de Italia Central, se extendían entre el mar Mediterráneo, que estamos aquí, y el mar Adriano, tenía límites el Lombardo Véneto, el Ducado Módena, el Gran Ducado Toscana, y al sur Nápoles, y dos pequeños territorios que son Benevento y Pontecorvo, que están en el Reino de Nápoles. Dependía de una superintendencia, se articulaba en 40 divisiones postales, estaban las de primera clase, y bueno, como dije hace un rato, se fue desmembrando entre 1859 y 1870, pasando al Reino de Cerdeña, luego el Reino de Italia. 1 de enero del 52 circulan los primeros hechos. Acá muestro dos cartas de la época napoleónica, de 1812. ¿Por qué es lo interesante? Digo, porque
división número 30 de Napoleón, estaba asentada en la región de Roma, y las dos circulan desde Roma a Módena y a Bolonia, a diferentes lugares de Italia. Esta es otra, digamos, carta que es de Fermo, con la marca de desinfección Fiume Xino Sanità Necto dentro y fuera, es decir, que estaba limpio tanto del lado de adentro como del lado de afuera. Acá hay una cubierta dirigida a Ancona, es decir, sale desde Venecia, Reino Lombardo-Véneto, a Ancona, que es el estado pontificio. Ustedes ven acá que tiene una marca cursiva de Venecia, una marca lineal doble, Reino Lombardo-Véneto, para indicar que venía de allí y que corresponde la entrada al estado pontificio, y esta marca se aplicaba en Ferrara, que era el lugar de entrada, y al dorso tiene la recepción de Ancona. Esta es de Roma, Ripa Transón, del septiembre de 1837, lo puse por la marca de desinfección, que es diferente, tiene el escudo papal y dice neta dentro y fuera en 2 líneas. Y además de tener eso, tiene los 2 cortes, como lo ven acá. Y bueno, vamos al último capítulo, que es el reino de las 2 Sicilias, Nápoles y Sicilia. El Congreso de Viena reúne a los 2 reinos en uno solo, y de 2 antiguos estados separados, Nápoles y Sicilia. También se lo llamaba Reino Domini di qua del Faro y Domini di là del Faro, es decir, antes del Faro y después del Faro. Comprendía toda la parte meridional continental de la península itálica, todo lo que vemos acá, con excepción de los 2 territorios que le dije que era Estado Pontificio. Tenía una división administrativa de 15 intendencias, y después estaba Sicilia, comprendía la Trinacria, Sicilia y las adyacentes, y una división administrativa de 7 intendencias. 17 de diciembre de 1860, anexado al Reino de Cerdeña, en el 58 se emiten los sellos de Nápoles, y en el 59 los de Sicilia. Solo para mostrarle las marcas que se usaban en el Reino de Nápoles, acá van, es una de Tropea. Tropea es una linda playa en la región de Calabria hoy, al sur, y está dirigida a su majestad el rey del reino de Ledú de Sicilia, que en ese momento era Fernando II. Recuerden que les dije hoy que esta parte estaba en manos de los Borbones, y la marca de Tropea. La de abajo es una cubierta también del 35, dirigida de Cherace a Nápoles y al Departamento de Salud Pública del Reino. Esta es oficial, las 2. Acá hay una carta que sale de Palermo a Londres, y lo que es lo siguiente, no tiene ninguna marca por donde circuló, me queda duda si fue por vía marítima o que seguramente lo fue, y fue directamente desde la parte de Sicilia a Londres, dirigida al cónsul de Estados Unidos en Londres. Habla de suministros, contratos, es una carta larga de 3 páginas, y toda en inglés, interesante para leerla. Y tiene la tasa de recepción de mayo 12. Y ahora voy a terminar con una última, y es lo siguiente. Esta es una carta completa de Foggia a Nápoles, de 14 de marzo de 1815. Tiene la marca Foggia que está aquí, y tiene acá un monograma que no está muy legible en muchas cartas, pero es el monograma de las Administraciones Generales delle Poste, AGDP, que se usaba en Nápoles. Tiene la recepción de marzo de 1815 al dorso, pero interesante porque para los que son abogados, escribanos y los que han estudiado Derecho Comercial, saben lo que es el Instituto del Protesto, que es el que cuando uno no acepta una letra de cambio o no la paga, tiene el derecho de realizarse el protesto dentro de las 48 horas, y eso se transforma en lo que se llama un título ejecutivo. En nuestro derecho comercial uruguayo sigue existiendo hasta el día de hoy, y lo interesante es que dice acá, y bueno, es una pequeña anécdota, nada más para finalizar. Esta es la carta completa, es la carta comercial donde dice todo, y aquí extraje una parte
para que vean acá. No le voy a traducir textual, pero es lo que dice. Lo que quiere decir ahí dice, todavía no he recibido nada del señor Antonio Ranieri, del cual ustedes me han mandado un bono de 88 ducados, que era la moneda que estaba en ese momento del Reino de Nápoles. Por lo tanto, si no tenemos ningún tipo de noticia, vamos a procurar cobrarlo. Y en caso contrario, siendo el sudecto, siendo el bono en carta sellada, en papel sellado, haremos el protesto en la plaza de acuerdo a cómo marca la ley, ¿no? Y en esa época, estamos hablando del protesto en plaza o el mercado, significaba ir a la plaza y decir, el señor Antonio Ranieri no me pagó esto, por lo tanto vengo a indicar eso y vengo a protestar porque no me ha pagado. Significaba que en esa época quedaba, como nosotros decimos en Uruguay, escrachado. Imagínense si toda la gente que hoy emite cheques y vienen devueltos por falta de fondo, los ponemos en la plaza, no alcanza Montevideo, por ejemplo, para hacerlo. Les doy un caso. Pero lo interesante es por qué lo puse también, porque la firma que tiene y dice Frati o Fratelli Barone, es decir, mi apellido hace 200 años existía. Bueno, con esto llegamos a este final, las muchas gracias, pero explicarle por qué esto. Les mostré las casillas de correo, les mostré la placa de Garibaldi, y todo eso son fotografías hechas por mí en mi último viaje a Italia, al pueblo o ciudad de la cual salieron mis padres, donde vivieron mis abuelos. Y bueno, acá ven parte de lo que es la ciudad hoy. Acá es un matasello de 1865, del 3 de febrero, de una carta. El pueblo se llama Casalbuono, provincia de Salerno. Para ubicarlos, está muy cerca de lo que es toda la parte de Sorrento, Amalfi, toda esa parte que mucha gente capaz que la conoce. Y esta puerta que ven acá es una de las puertas que cerraron y que dejaron atrás para después buscar nuevos sueños en América, tanto en Brasil como en Uruguay, porque tengo parientes, familia en ambos lados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias, Bueno, Que les haya gustado. bueno, gracias. Gracias. Muy bueno, Francisco. Gracias. Muy bien. Brillante. Excelente recorrido histórico y geográfico, Francisco. Muchísimas gracias. Excelente. No, inclusive una cosa. Yo lo había preparado de una manera, pero cuando surgió la charla de Cristian con esa marca, quise ampliarlo, porque inclusive hablando con Henry, esa marca, todas las cartas que van de Latinoamérica hacia Italia pasan por esos lugares, entonces les va a servir como que hagan historia postal en sus países, ¿no? Respecto a eso, Francisco, hay una marca que no he visto, que son las Via di Mare. ¿Por alguna razón no la incluiste? No la tengo, por eso. No la tengo. No, porque es lo siguiente. La colección mía se centra en lo que es en Italia, digamos, saliendo de Italia. Yo lo que quise poner es una carta de Uruguay, de Montevideo, dirigida a Italia por representar el país del cual estoy, ¿no? Claro. Así que está. Digo, no he puesto ninguna otra de Latinoamérica ni nada, es toda el área europea. Yeah. Sí, porque me llamó la atención muy bonita esa carta de Montevideo, ¿no? Sobre todo entrando por Francia. Como te decía, lo que yo conozco de Perú, y también he visto una carta o dos de Chile, me parece, que van a Génova, y dos de ellas, porque el Vía di Mare es bien raro, sobre todo el Vía di Mare A, tienen esa marca, y las que veo que entran a Génova entran por ese lado, por eso me pareció curiosísimo que entre por Francia. Claro. Pero vieron como otra entró por el sur, otras entraron por el sur, digamos, ¿no? Una entra por el sur y otras entran por el norte, digo, de Sí. Francia a Italia, ¿no? Más hacia el norte. Muy interesante. ¿Algunas preguntas para Francisco? Bueno, Francisco,
A mí me gustó mucho lo del Pont de Boguazán, porque como sabes tengo la colección de puentes. Claro. Estoy preparando un estudio de media página de la historia postal de ese pueblo, así que pronto te estaré consultando mucho. Como no, a las órdenes. Nada más que tengo una duda, no sé si te metes a buscar en internet, dice que existen 2 pueblos de Pont de Boguazán. Claro, es lo que yo puse en el PowerPoint. Voy para atrás si quieres, pero es lo siguiente, sintéticamente después lo puedes ver y yo lo voy a mandar. Henry lo tiene y después lo puede mandar en PDF acotado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Son 2 ciudades, pero es decir, nosotros, como por ejemplo acá nosotros en Uruguay tenemos en la frontera varias ciudades que están unidas solamente por una línea, o algunas por un puente. Y esto es parecido a lo que tenemos nosotros en la frontera con Brasil. Entonces, son 2 ciudades independientes, pero es un solo territorio. La historia dice que cuando del lado francés había iglesia y del otro lado no, construyeron una del otro lado porque era un territorio de Saboya, porque no podían cruzar. Hoy es todo junto, pero una vida en común, pero territorialmente mañana, mi amor. al departamento de Iseré y otra al departamento de Saboya. Tienen códigos postales separados, que eso lo hace que son 2 ciudades diferentes, ¿no? Pero son contiguas, el puente es lo que las une. El puente es lo único que los une. El puente los une. No son Y ese río es el que hizo la división entre Francia e Italia, digamos, por 5 siglos. Sí, yo lo ubico en un tema que hablo de los puentes entre los países. No, pero te puedo pasar información, te paso la página de una de las ciudades, está en francés, está en castellano y puedes perfectamente informarte. Sí, con el tiempo te iré consultando. Bárbaro. Gracias. Dale, Aldo. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a ver. Interesante desde el punto de vista de la perfilatelia italiana, pero hay una parte que me gustaría saber si tú la has desarrollado, la tienes en tu colección. ¿Cómo? ¿Alguien más está hablando? Sí. Alguien se tienen que silenciar, se escucha un ruido en la tele o una charla o algo. Sí. Sebastián, creo que Bueno, seguía. Muy buena la parte de prefilatelia, la han presentado italiana, pero en ese periodo, y lógicamente posterior también, hay mucha correspondencia que va de Italia a América y mucha más también de América a Italia, todos los países estos nuestros que prácticamente había mucha migración italiana y mucho comercio con Italia. Claro. ¿Tienes algún estudio de tarifas, de portes por cobrar al destinatario? Porque, por ejemplo, hay muchas tarifas en Italia a cobrar en destinatario, o sea, de correspondencia enviada desde América, por ejemplo, al norte de Italia, principalmente a la zona de Génova, donde era la mayoría, la zona de la Liguria, donde era principalmente la mayoría de inmigración, donde hay distintas tarifas para un mismo periodo, para un mismo origen, sí. Pero no sé si es por la vía o por donde llegaban, porque por ejemplo acá de haber visto un tema de Uruguay, ¿no? Que va por la vía Francia. No sé si has hecho algún estudio, alguna investigación sobre esa parte. Y lo otro, sí, ¿qué tanta relación había entre todos esos estados italianos con el estado pontificio que manejaba incluso otro tipo de moneda, ¿no? ¿Que manejan los mismos? Me refiero, te pregunto las 2 cosas a la vez. Sí, te escuché. Te respondo de una. Como yo te dije, yo monté la colección esta para hacer un panorama, digamos, algunas cartas de los diferentes estados italianos. Eso fue lo que hice. Le agregué la de Uruguay, la de Montevideo, por un tema, como dije, de Uruguay. No tiene de otro país de América. Yo en esa parte no he entrado, digamos, en el estudio. Digo, tú debes saber muy bien que hay grandes filatelistas italianos, empezando por Imperato, que tiene más de 120 medallas grandes, de oro grande y otras tantas de oro, que ha hecho cantidad de estudios. Digo, tendría que estar en Italia para estar con mucho material. Este es el material que consigo de este lado del Río de la Plata, ¿no? Y está. Digo, la intención es mejorarla, ¿no?
y ir capaz que centrándose en algún estudio específico de tarifas. Y ampliando en ese comentario que dio Aldo, otra cosa que es bien interesante de los estados italianos es que habían también tratados entre ellos, pues, ¿no? Y están Sí, las por marcas, supuesto. sobre todo las que van a los estados papales, ok, hasta la frontera. Entonces, con lo que decía Aldo, el estado papal quería manejar todo ahí, hasta la frontera con el estado papal, y te lo llevaban acá, y las que iban a Toscana venían con un rey, la que venía con otro. Es todo, es súper interesante ese aspecto. ¿Tú conoces de alguna bibliografía que realmente lo dé un buen resumen o un buen estudio de todo eso? Hay muchos artículos, pero yo nunca he visto un solo estudio de eso. Yo estoy intercambiando un poco de mails con algún italiano que, digamos, por diferentes temas familiares yo no he ampliado esto en el último año y eso. Y estoy intercambiando ahora para poder empezar a ampliar esta colección y ir para esos libros y todo. Digo, hay que conseguir mucha bibliografía italiana que acá no llega Sí, y bueno, de alguna manera la tengo que traer para Uruguay, ¿no? sí, ok. Y hablando de bibliografía, ¿sabrás de un catálogo de las marcas prefilatélicas italianas? Ay, sí. Henry, Dime. só para ajudar, tenho algo como 20 livros de pré-filatelia de Itália. ¿O sí? Sim, tem em minha biblioteca particular. Tem que ver qual é o assunto específico para que possa procurar. La maior parte são todos em italiano. Perfecto, no tengo Bien. problema. Yo lo hablo. Yo leo algo. No, pero es muy parecido al español, esa es la gran ventaja. Pero si tienes alguno, Fritz, en que te hable de esos tratados y los intercambios, me avisas. Sim, ok. Todo un Vou misterio. mirar todos com calma. Tem algo como 20, 25 livros. Sí, porque ampliando otra vez lo que dijo Están Aldo, en no, toda mi vida. sí, hay mucha correspondencia que va a Italia y efectivamente tú puedes tener dos cartas del mismo mes, del mismo origen. Sí. Tengo muchos ejemplos de Perú, hasta 3 cartas. Salieron en el mismo barco, llegaron al mismo sitio, iban a ciudades muy cercanas y la diferencia de los rates es increíblemente grande. Es diferente, sí, sí, por supuesto. Entonces, mi Mira, yo única te puedo explicación contar. para eso son los tratados entre los estados. Sí. Claro. Mira, Henry, por ejemplo, lo que yo hablaba mucho tiempo con Percy Barcos, que es el que manejaba mucha parte histórica, mucha historia postal de Pacífico Sur. Sí. La correspondencia dirigida a Italia en determinados periodos, más o menos en el año 1858, 1860, tenía distintas tarifas siempre y cuando, si es que iban por valija abierta o por valija cerrada. Ajá. Incluso hay cartas originadas de Perú que en algún caso cobraban 5 centésimos de lira, ¿sí? Y otros 15 centésimos. Y otros 4. La misma carta, ¿sí? El mismo origen, y en otros casos era totalmente distinta. Así es. Si venía con valija abierta y cruzaba a través de Inglaterra, y de Inglaterra a Francia, Francia a Italia, o si iba en valija cerrada y no tenía ninguna marca de tránsito, iba directamente a Italia. Oye, Así es una es. cosa de locos. Y Claro. estas tarifas son bien complicadas. La otra parte, a cobrar destinatario en la época de la guerra franco-prusiana para las cartas que ingresaban a Italia. El otro día yo les mostré dos ejemplos, y hay muchos más. Claro. Claro. Aldo, no, lo que estaba hablando, digo, Walter tiene marcado para hacer una charla sobre, ¿cómo es? Sobre correo marítimo a Italia, ¿no, verdad? Sí. Sí, ahí ya digo él, porque él está haciendo ya especializado en eso, y de ahí tendremos ya las noticias de marcas, de tarifas y todo. Yo lo que quise poner solamente ese caso, porque ese barco nadie lo conocía, y además tuvo solamente 3 viajes a Montevideo. Recuerden que los buques que llegaban a Montevideo no iban a Buenos Aires, porque como estaba citado a Montevideo, ese barco podía sí recalar en Río. Así que capaz que después con alguno que hace historia postal de Brasil, puedo preguntarle si tiene algún sobre que salió desde Río con el vapor Tres Fratelli en ese año 1841. Y Brasil, en esa época era Brasil, 1841, no estaba con los problemas de guerra entre Montevideo, digamos, los que hacían Claro, el ese es ciclo, otro y periodo. Argentina. Ya era
digo Brasil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, creación? De las gracias. Don Francisco. Interesante, ¿eh? Don Francisco, muchas felicitaciones por su charla. Muy buena, muy interesante. Quería preguntarle si usted tiene algo de solferino. No vi que mencionara nada de solferino. ¿De quién, perdón? O algo de solferino. No tengo nada. Ni de la Armée de Italia. No tengo esas partes. Digo, tengo Claro, algunas otras cosas también. Yo tengo cantidad de cartas. No quise poner toda la colección porque es un disparate, ¿no? Las 80 sí, por eso páginas le o más. preguntaba. No, de solferino no. No tiene nada. Nada. Okay. Y listo, pues, está bien. Si consigo algo de Cruz Roja, te aviso. ¿Cuál es la relación con Dele. Cruz Roja? De curiosidad. ¿Eh? ¿Cuál es la relación con la Cruz Roja? Solo para no lo sé, de solferino con la Cruz Roja. Ok, en una de las batallas del resurgimiento de Italia, porque él habló ahí de varias, fueron 4, 5, 6, no sé, son varias, Montebello, Brescia, Solferino, creo que fue la más sangrienta. En esa batalla, en esa batalla de Solferino, pues nació la idea de Cruz Roja. buscar, de buscar sociedades en los diferentes países que estuviesen preparadas para prestar ayuda a los caídos en la guerra o a los, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi colección de la Cruz Roja Panameño empiezo con una carta de la Armée de Italia, ¿no? En la que trata sobre el triunfo de las batallas de Napoleón III en las diferentes batallas, ¿no? Y el soldado le escribe a sus familiares, ¿no? Lo grandioso y lo espectacular de la guerra, ¿no? En la que se libró. Pero él, viendo la grandeza de lo que él hacía, que era la guerra, y de lo que él llevaba, él no vio hacia atrás y no miró lo que quedó, y de lo que quedó, pues, gracias a Henry Dunant nació la Cruz Roja. Entonces, por eso era que le preguntaba si tenía algo ahí interesante sobre Solferino, porque él llegó hasta 1859, y tocó por ahí cerca, Napoleón, tocó algunas partes de Lombardía, que era la región, toda esa región, y entonces era muy interesante, ¿no? Yo tengo ahí de Moravia, creo que es Montova, de Montova tengo cartas también, que son lugares cercanos. Sí, pero Eduardo, recuerda que la mayoría de los reinos, tanto Lombardo y Cerdeña, empiezan con los sellos cerca de 1850. Estas que exceden esos son excepcionales que están sin sellos, o porque son oficiales, o porque siguieron, digamos, por fuera del sistema de poner los sellos, ¿no? Sí, pero ya por eso digo, la batalla de Solferino fue en el 59. Claro, por eso. Entonces ya ahí hay que conseguir con sellos y no es el objeto de mi colección. Sí, pero por eso. Si llego a conseguir, ¿cómo no? Está bien. Sería bueno verla. Claro. Gracias por compartir esa parte, no la desconocía. ¿Alguna pregunta adicional para Francisco? Muy interesante. Bueno, Francisco, muchas gracias por la charla nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien. Interesante. Veamos.